Pueden seguir haciendo preguntas aquí. En la medida en que nosotros vayamos mirando las preguntas que van llegando aquí a mi dispositivo, pues iremos haciéndolas. No vamos a poder, ¿verdad?, hacer todas las preguntas que aparecen aquí. En este momento tengo unas 70 u 80 preguntas en este lugar. Si ustedes dividen eso en el tiempo que tenemos disponible, que es 1 hora, ¿verdad?, daría a 1 minuto por pregunta, cosa que no es factible. Okay, así que yo voy a tratar de escoger. Oren para que yo tenga la sabiduría necesaria para saber las que son importantes, ¿verdad? Y que no pregunte. Y usted, cuando se vaya de aquí, no diga, pero no hicieron la pregunta que yo hice. Probablemente no se va a hacer. ¿Ok? De todas maneras, hágala. Ok. Bien, vamos entonces a empezar nuestro tiempo. Gracias, Dr. Miller, de nuevo por la exposición de la palabra. Nosotros realmente pensamos que el Señor le ha usado grandemente y nos estábamos fascinados escuchando la exposición y cómo nosotros sabemos que eso es tan necesario para la época en la que nosotros vivimos, en la que las familias han soltado esa responsabilidad que tienen. Y yo sé que es una pregunta que debo hacer, pero déjeme hablar, ¿ok? Así que muchas gracias, ¿ok? Bueno, la primera pregunta es, hay algunas inquietudes en relación a lo que es la crianza bíblica, y así que yo voy a tratar de resumir 2 preguntas que se hacen aquí en una sola. Dice, ¿cómo trabajar la crianza en los niños y cuándo es necesario aplicar la corrección física? ¿Desde qué edad y cómo debo hacerlo? So the question is how to apply physical correction and how should we do it? So when we wield the rod, we want to do so wisely. Cuando nosotros usamos la vara, queremos hacerlo sabiamente. The aim is to teach them La meta es enseñarles consequences. que hay consecuencias. Not all children are the same. No todos los hijos son iguales. Dr. Beakey has a really good book on this, El Dr. Beakey tiene un muy buen libro con respecto a este tema, where he uses the example cuando él utiliza el ejemplo that some of his children, de que algunos de sus hijos, the rod was used more often, la vara fue utilizada más frecuentemente con algunos, meaning spanking. y eso significa darle una pela. But then other of the children Pero en otros casos were more sensitive. eran más sensibles, So if he had spanked them, así que si él les daba una pela, it would almost been cruel. era prácticamente una crueldad. But here's the principle. Pero este es el principio. You have to know your children. Usted tiene que conocer a sus hijos. When your children sin Cuando su hijo peca and they're younger, y es más pequeño, it's important to teach them the consequences of sin. es importante enseñarle las consecuencias del pecado. And the ordained way God has given Y la forma en que Dios nos ha enseñado a hacer esto is to spank. es a través de la vara, de una pela. Now there's some principles to this. Ahora hay varios principios con respecto a esto. We don't do it in public. No lo hacemos en público, We're not trying to humiliate the child. no estamos tratando de humillar al niño. We do it in private. Lo hacemos en privado And we always do it in love. y siempre lo hacemos en amor. If you're angry in that moment or embarrassed, Si estás enojado en ese momento, si te sientes avergonzado en ese momento, it's better to take a few minutes or as long as it takes es mejor que te tomes unos minutos o todo lo que sea necesario to calm down, para que tú te to calmes, pray ores before you wield the rod. antes de que puedas usar la vara. For if you wield it in anger, Porque si usas la vara airado, you're not conveying the picture of God the Father rightly. entonces no estás mostrando, no estás siendo el ejemplo que Dios quiere que tú seas. Always discipline in love. Siempre debes disciplinar en amor. Always. Siempre. That's the principle. Ese es el principio. And if you've broken that, Y si en algún momento quebrantas ese principio, be the first to repent to your children. sé el primero en arrepentirte ante tu hijo. There's a saying out there Hay un dicho por ahí that when the child messes up, que cuando el hijo se equivoca, that you need to discipline right away. entonces tú necesitas disciplinarlo de una vez, inmediatamente. And there's some wisdom there Y hay cierta sabiduría en eso when they're really, really young. cuando son muy pequeños, For them to learn, porque para que ellos aprendan, don't touch the light socket. no topes ese interruptor, Those things. ese tipo de cosas. But when they get older, Pero en la medida que van creciendo,
It's less imperative es menos importante to do it right away, hacerlo inmediatamente, as it's more imperative sino que es más importante to do it the right way. hacerlo de la manera correcta. Does that help? Eso ayuda. ¿Algo que agregar, pastor? Bueno, añadir que el uso de la vara no necesariamente es sabio para todo tipo de faltas, desorganización, pereza, sino más bien para desobediencia flagrante. Puede ser que la pereza o la desorganización termine llevándolos al uso de la vara, pero no porque es perezoso o desorganizado, sino porque tú le diste una directriz específica para ayudarlo a lidiar con su pereza y con su desorden y no la obedeció. Dice Proverbios 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y esa necedad no es lo que para nosotros los latinos significa necedad, un muchacho que molesta mucho o que no se está tranquilo, sino es más bien esa inclinación hacia el pecado, esa inclinación en contra de Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Entonces es precisamente ese pecado de rebeldía, esa inclinación a hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, lo que debe ser trabajado y disciplinado. Las otras cosas hay que tratarlas de una manera un poquito más comunicativa y ayudándole. Y pienso que esa aclaración que tú estás haciendo es importante por el hecho de que nosotros a veces pensamos que toda falta, no importa cuál sea, conlleva el uso de la vara, y eso no es el espíritu que la Escritura ponen por delante. Okay. Ahora quiero traer una pregunta que tiene que ver directamente con lo que se ha enseñado aquí. Dice alguien aquí, si ya yo he empezado a aplicar la crianza respetuosa, ¿okay? Y ahora deseo, porque he sido convencido de lo que están hablando aquí, aplicar el modelo bíblico, ¿cómo debo hacerlo? ¿Gradualmente o inmediatamente? You want to tackle that first? You were the one teaching. Just go ahead. You have to use wisdom. Necesitas usar sabiduría. I could give you a generic answer, Yo pudiera darle una respuesta genérica, but you know your child. pero ustedes conocen a sus hijos. Remember, the aim of discipline and parenting Recuerden que el propósito de la crianza is to point them to Christ, es apuntarlos a Cristo, raise them up in Christ, criarlos en Cristo, train them in Christ. entrenarlos en Cristo. And I want to say this too, Y quiero decir esto también, before I really answer that question. antes de responder de lleno la pregunta. One of the temptations in this realm Una de las tentaciones con este tema is that parents will discipline es que los padres disciplinan if kids embarrass them at church si los hijos los avergüenzan en la iglesia or in public. o en público. Remember that you only discipline, Pero recuerden que nosotros disciplinamos, as my brother well said, y como dijo el hermano Marcos también, for disobedience, por la desobediencia, to teach them, para enseñarles a ellos point them to Christ. y apuntarles a Cristo. So when you have gentle parenting, Así que cuando tú tienes la crianza respetuosa, what would the scripture say to you ¿qué te diría la Escritura a ti if you've adopted a unbiblical ideology? si tú has adoptado una teología que no es bíblica? It would be to repent, Sería arrepentirte, look to Christ, mirar a Cristo and then repent to those whom you've harmed. y arrepentirte delante de aquellos a quienes tú les has hecho daño. So if your kids are old enough to understand, Así que si tus hijos son lo suficientemente mayores para entender, go to them. ve a ellos Say, Mom and Dad, y dile, mira, mamá y papá, we wanted to raise you so rightly, nosotros queremos criarte a ti de una manera correcta, not in an authoritarian way, no de una manera autoritaria, tirana, but rightly. sino de una manera correcta. So we went in this philosophy, Así que nosotros adoptamos esta filosofía, but God has showed us from His Word pero Dios nos ha mostrado en su palabra that it's not biblical. que eso no es bíblico. And the Bible is sufficient. Y la Biblia es suficiente. And going forward, Y de ahora en adelante, we're going to discipline nosotros vamos a disciplinar
and raise our family for the word. y a criar a nuestros hijos basado en la palabra. If your children are old enough to understand, Si sus hijos tienen la edad suficiente para entender, the reason you need to start there, usted entonces necesita empezar ahí. because you're modeling to them something wonderful. Porque usted le va a estar modelando algo maravilloso. A Christian, Un cristiano, when they see error, cuando ve el error, they repent. se arrepiente, They humble themselves before God. se humilla delante de Dios They look to Christ y miran a Cristo and they follow him. y lo siguen a Él. They'll never forget that, will they? Y eso es algo que ellos no van a olvidar. So you do start there, Así que empiecen ahí and then you do the hard work of being biblical. y entonces hacen ese trabajo de mantenerse siendo bíblicos. And it will be hard for a while Y va a ser difícil por un tiempo, because they're not used to true boundaries. porque no están acostumbrados a límites reales, correctos. But remember what gets you through those hard times. Pero recuerde que es lo que le va a ayudar a ustedes hasta en ese momento difícil. It's not fruit, No es but el fruto en el of momento what you're doing, de lo que está haciendo, is that Christ is worthy of your obedience. sino que Cristo merece su obediencia. ¿No sería esa misma conversación apropiada para un padre que ha estado usando disciplina bíblica, pero de repente eso empieza a decaer en el hogar y uno se pone moroso y deja pasar las cosas y pasa el tiempo? Esa conversación que usted sugería, ¿no sería buena también para esos padres? Why also for a parent that has lived in his biblical parenting? Yes. Amen. Sí, amén. Amen. Dime tú, Marco, abunda tú. Como principio general, cuando nosotros como padres nos damos cuenta que hemos estado haciendo las cosas mal, no importa la intención, pero lo hemos estado haciendo mal, May not have been our intent. ese es el momento de pedirle perdón a nuestros hijos. We need to ask forgiveness to our Es mucho más fácil cuando están más grandes, pero aún sean más pequeños, es mucho más fácil para nosotros comunicarnos, pero aún sean más pequeños, debemos pedirle perdón. Hay padres que entienden que su autoridad se basa en su impecabilidad, authority will be pero la verdad es que cuando nos presentamos delante de nuestros hijos impolutos, sin ningún tipo de faltas, lo que hacemos es alejarnos de ellos. Cuando tienen luchas o cuando tienen dificultades, no quieren hablar con nosotros porque nosotros no lo vamos a entender. Nosotros estamos allá en el cielo, al lado del Señor. Y entonces ellos están lidiando con cosas aquí abajo de la carne. Así que el pastor en su presentación entre ayer y hoy decía que sí, hay momentos en que tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. ¿Ustedes saben qué? that there are times that we need Yo creo que pedirle perdón a nuestros hijos crea un efecto en ellos muchísimo mejor y más impactante que cualquier error que nosotros podamos cometer. more than any other. Así que si usted ha estado tratando de implementar la crianza respetuosa que pone al niño en el centro en lugar de a Dios, Gentle parent. entonces es un buen momento para sentarse con ellos, a mi entender, no importa la edad, y decirle: mira, mi amor, yo quiero pedirte perdón porque por mi ignorancia yo le estaba haciendo mal, pero por la gracia y la misericordia de Dios me abrió los ojos, he entendido los principios de su palabra, y aquí entonces vamos a criar diferentes sobre estas bases. Muy posiblemente ellos se van a sentir muy contentos o hasta raros de que sus padres le estén pidiendo perdón. Y entonces es un buen momento para establecer las reglas claras y empezar a criar diferente. No le va a gustar quizás lo que viene, pero muchas veces a nosotros no nos gusta lo que nos conviene. Al final es para el bien de sus almas. Ok, aquí hay otra pregunta que yo no la entiendo del todo, por lo que lo voy a hacer de dos formas, porque me parece una pregunta interesante. La pregunta literalmente dice, y tiene más de 32 personas que pidieron a que se hiciera esa pregunta: ¿cómo lidiar con la culpabilidad después de la corrección? ¿Qué es lo que yo no entiendo? Si es la culpabilidad del padre o si es la culpabilidad del hijo. Así que respondan las dos. Father that feels guilty, or if it's the son that feels guilty. Bueno, pero no lo dice. Did you understand? Me lo dejaron en el aire. O sea, The father's feeling guilty. como dice la gente en la calle, para divino Dios. Feeling after he corrects his child. Yo creo que me respondan las dos. Okay. And if you could answer from both perspectives, if it's the father's guilt, or the child's guilt. Okay. So with the father,
Con el Padre, I think it's good yo creo que es bueno to examine one's own heart, que uno puede examinar su propio corazón to ask, why are you feeling guilt? y hacerse la pregunta de por qué se siente culpable. Are you doing something contrary to God's word? ¿Estás haciendo algo que es contrario a la palabra de Dios? Are you following God's word faithfully? ¿Estás siguiendo fielmente la palabra de Dios? So if guilt Así que si ese sentimiento de culpa is arising está surgiendo from an unbiblical view de una visión que no es bíblica of love del amor and parenting, y de la crianza, then I would encourage you entonces yo le animaría a usted to repent for your false guilt a que se arrepienta de esa manera de pensar and find your identity y que encuentre su identidad in Christ. en Cristo. The word of God, La palabra de Dios, not our feelings, no nuestros sentimientos, is what's to govern our life. es lo que debe gobernar nuestras vidas. The heart is deceitful above all El things. corazón es engañoso más que todas las cosas. Who can trust it? ¿Y quién puede confiar en el corazón de uno? You can't. No podemos. You trust the word. Usted confíe en la palabra. I love Martin Luther, some of his writings, Me encantan los escritos de Martín Lutero. when he would feel guilty, Cuando él se sentía culpable, he would imagine that Satan was breathing accusations. él se imaginaba que Satanás estaba trayendo acusaciones por un lado. And he would always make a joke, by Y, the way, y él siempre hacía el chiste that he could pass gas better than anyone else, de que él podía tirarse un gas mejor que cualquier otra persona cause the devil to flee. y hacer que el diablo huyera. No sé si entendieron lo que dije. But then he would say Pero luego él decía that I am far more wicked que yo soy más perverso and vile y vil than what I feel. que lo que yo siento. But I have a high priest. Pero yo tengo un sumo sacerdote, I have a mediator, yo tengo un mediador, Jesus of Nazareth, Jesús de Nazaret, and he never fails. y él nunca me falla. Now, from the child's perspective, Ahora, desde la perspectiva del hijo, if they're being disciplined si ellos están siendo disciplinados for guilt por or for disobedience, por desobediencia and they have guilt, y ellos se sienten culpables, praise God. gloria a Dios por eso. Point them to Jesus, Apúntenlo a Cristo, who alone can remove all guilt que va a quitar toda culpa and sin. y pecado. Don't tell them, oh, feel better. Y no le diga, mira, siéntate mejor, no hay problema. That's moralism. No hay razón por lo que te sientas así. Point them to Christ. No, apúntalo, aprovecha y apúntalo hacia Cristo. Christ alone. Christ alone. Solo Cristo. Bien, yo tengo aquí una pregunta que revela que esta nueva generación que se está levantando es realmente brillante. Y dice, ¿qué hago cuando mi hijo me pide perdón después de una desobediencia que entiendo que necesita un castigo? Y él me dice, pero Dios es un Padre perdonador. ¿Puedes repetir la pregunta? Repetir la pregunta. Okay. ¿Qué hacer cuando mi hijo me pide perdón después de una desobediencia que merece castigo? Y él me dice, pero Dios es un Dios perdonador. And then they say at the end, but God is a forgiving God. Say that's true, Le decimos que sí, eso es verdad, but Solomon also says pero también dice Salomón the rod won't kill you. que la vara no te va a matar. Yeah. So what you say Así que lo que le dices, is, I would give an example in life. yo te voy a dar un ejemplo en la vida. So let's say a man robs a bank, Así que digamos que un hombre se roba un banco and after he robs the bank, he gets caught. y luego de que roba el banco lo atrapan He goes to jail, y va a la cárcel and he comes to Christ in the jail. y se convierte en la cárcel His sins are forgiven. y sus pecados han sido perdonados. But him saying to the guard, Pero el que él le diga al guarda o al policía ahí en la cárcel, I'm so sorry, mira, yo lo siento mucho, please forgive me, por favor perdóneme. is not getting him out of jail. Eso no va a hacer que él salga de la cárcel. He's going to be forgiven eternally, Su pecado va a ser perdonado por la eternidad, but he's still reaping what he has sown. pero él va a cosechar lo que sembró. So I'm going to punish you Así que yo te voy a castigar to teach you that principle. para enseñarte ese principio. En ese sentido, eso puede suceder una vez. That may happen. La primera vez que sucede, And the first time that es posible que uno, ¿verdad? Como decimos en Dominicana, lo chancee. it's possible that you may give him a chance the first time. Pero
Si uno se deja manipular, él se va a acostumbrar, se acostumbran inmediatamente a siempre pedir perdón. Eso por un lado. Pero por el otro, también enseñarles que hay dos tipos de perdón. El perdón que tiene que ver con la justicia y el perdón relacional. Entonces, el perdón relacional siempre está ahí. Claro, tú sigues siendo mi hijo, yo te sigo amando. Tú me pides perdón, yo te perdono. Y entonces si me perdonas, ¿por qué me disciplina? Bueno, porque no solamente es justo, estoy cumpliendo con toda justicia, sino porque por amor a ti eso es lo que te hace bien. Eso es lo que tú necesitas. Lo entienda o no. Pero el perdón relacional siempre está ahí, siempre lo amamos. Bien. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué hacer si tu esposa, me imagino que debe ser una esposa que está haciendo el esposo que está haciendo esta pregunta, te corrige, te murmura constantemente delante de los hijos porque no le gusta que los hijos hagan algún oficio en la casa? Me llamó la atención esa pregunta. So the wife's correcting the husband? Yeah, the wife is complaining to the husband that she doesn't want her kids to do any chores. I can tell you what not to do. Yo sé lo que no debería hacer. Don't say, "Get behind me, Satan." No le diga, apártate de mí, Satanás. I think it's imperative Yo creo que es muy importante, as a man como hombre, to pray for your wife, orar por nuestras esposas. but let me be very, hopefully, faithfully clear. Y déjeme ser claro y fiel aquí. A lot of men Muchos hombres are terrified of their wives. están asustados, se sienten asustados de sus esposas. Part of being a faithful leader Y parte de ser un líder fiel is you have to be willing to confront your wife es que tú tienes que estar dispuesto a confrontar a tu esposa and lovingly correct her. y corregirla de manera con amor. I have a saying with our pastors, Yo digo algo en nuestra iglesia, a nuestros pastores, and I don't know if it'll make sense in this culture, y yo no sé si tiene sentido en esta cultura, but if you're not willing to sleep on the couch, pero si tú no estás dispuesto a dormir en el sofá de la sala, you're not qualified to be a pastor. tú no estás calificado para ser pastor. And what I mean by that Y lo que quiero decir con esto is that men, es que hombres, do you love your wife's soul? si tú amas el alma de tu esposa, If she is communicating to you si ella te está comunicando algo that she doesn't like how you're disciplining que a ella no le gusta cómo tú estás disciplinando, because you want your children to learn how to work, porque tú quieres que enseñarle a tus hijos a saber cómo trabajar, that's clearly unbiblical. eso es algo que no es bíblico. And if she does that in front of the kids, Y si ella hace eso delante de los hijos, which is wrong, que está mal hecho, I still wouldn't return evil for evil. yo no puedo devolver mal por mal. I would take her in private. Yo hablaría con ella en privado I would take her to the word. y la llevaría a las escrituras I would correct her. y la corregiría, Soft answer turns away wrath. y la palabra gentil quita la ira. If she gets mad, Si ella se enoja keep being faithful. por tú ser fiel a las escrituras, Pray for her ora por ella and just be resolved. y resuelve. I'm going to leave the home. Yo voy a dirigir el hogar. I'm going to correct for this. Yo voy a orar por esto. And until you can show me from Scripture I'm wrong, Y hasta que tú me enseñes de las escrituras que yo estoy equivocado, I'm going to be faithful to this. yo voy a ser fiel a la I palabra. love you. Yo te amo I want to serve you. y yo quiero servirte, But I have to lead the home per Christ's word. pero yo tengo que dirigir mi hogar hacia Cristo. If she's a Christian, Si ella es cristiana, deep down she wants to be led ella en el fondo quiere ser dirigida and también. loved and cared for. Y quiere ser amada, quiere ser cuidada también. Just be faithful. Así que sé fiel. ¿Algo más? Y si hago todo eso y el juego se tranca, And if I do that, then nothing happens. Yeah. It doesn't work. entonces Yeah. yo creo que es el momento de buscar consejo. Y a veces hasta un poco más. En más de una ocasión he dicho esto. Eldership. Me impresiona, me choca, no sé qué palabra utilizar, cómo en un matrimonio cristiano, en la práctica, es como si Mateo 18 no existiera. Y yo creo que Mateo 18 se aplica en medio del matrimonio.
Y muchos matrimonios tienen años con problemas sin resolver y las razones son varias. El orgullo, que no quieren consultarlo con nadie, entran a la iglesia agarraditos de mano y cantan con la mano así. Y cuando se van en el hogar, terrible, pero su imagen es importante, eso es terrible. Pero por otro lado, es como, óyeme, pero ¿cómo yo voy a hacer Mateo 18 con mi esposa o con mi esposo? Bueno, mi querida y amada esposa, yo estoy tratando de pastorearte, pero tú te estoy diciendo que así es que vamos a criar a los hijos y tú francamente que no, que a ti no te gusta y no da ninguna argumentación bíblica, sencillamente que a ti no te criaron así o que a ti te da mucha pena o lo que sea. Si tú no te dejas guiar por mí, yo creo que tú estás pecando contra Dios, tú no estás siguiendo el patrón bíblico. Entonces posiblemente tenga que decirte, amor, vamos a hablar con algún pastor para que nos ayude a pensar, a poner en orden nuestros pensamientos. Y no debiera ser tan difícil si nosotros en el fondo lo que queremos es hacer las cosas bien para la gloria del Señor. Amén. Si estamos más preocupados por la gloria de Dios que por nuestra imagen o por lo que pensamos, entonces siempre debemos estar dispuestos a seguir un paso más, a buscar consejos que nos ayuden a resolver lo que nosotros mismos no podemos. Y eso ocurre con frecuencia. Aún entre nosotros los pastores nos consultamos y nos buscamos consejos. Porque aún nosotros que hablamos de todas estas cosas, hay momentos donde se nos tranca el juego. Ay, pero yo no voy a ir donde el otro pastor porque va a decir que yo soy menos pastor que él. No, lo que va a saber, no va a decir nada. Lo que va a saber que soy tan pecador como él y que también tengo mis líos. Y normalmente lo que oyes, a mí me ha pasado lo mismo. Exactamente, exactamente. Usually what happens is that has happened in our marriage. Okay. La siguiente pregunta dice, estoy criando sin una figura masculina, una madre soltera. Me siento frustrada lidiando con los desafíos de una hija de 6 años de edad. ¿Por dónde empiezo a hacerlo mejor, a aplicar estas enseñanzas? Can I apply those teachings in my case? That's a really good question. Esa es una muy buena pregunta. I was raised by a single mom. Yo fui criado por una madre soltera, básicamente. And here's the danger if you're not wise in how you apply this. Y este es el peligro si no somos sabios al momento de responder una pregunta como esta. So if your 16-year-old daughter Así que si tú tienes una hija de 16 años has never had boundaries, y esa hija nunca ha tenido límites and all of a sudden you try to bring all the boundaries y de repente tú quieres ponerle todos estos límites and all the y restrictions, todas las restricciones, she's going to repel further. ella va a rebelarse aún más todavía. So where does it begin? Así que ¿dónde empezamos? 1 Corinthians 7, 17 to 20. 1 Corintios 7 nos dice You serve the Lord where he has called you. que debes servir al Señor desde el lugar que Él te ha llamado. Today, this is your situation. Hoy esta es tu situación You're called to be faithful to Christ in this situation. y Él te ha llamado a ser fiel en esa situación. So it goes back to, Así que regresamos I would communicate with my daughter a la idea de que yo me comunico con mi hija, hablo con mi hija how you've sinned, y le confiesas cómo tú has pecado, how you have not done what you should, cómo tú no has hecho lo que se suponía que debías hacer and that you need Christ, y que tú necesitas a Cristo and you want her to know Christ. y que tú quieres que ella también conozca a Cristo Praying for her to know Christ. y oras para que ella conozca a And then Cristo. going forward that you're going to talk more about these things Y al seguir adelante van a hablar más de estas cosas and encourage more about these things. y le vas a animar más de la palabra. As they get older, En la medida que van creciendo, wielding the rod tú usarás la vara changes. y el uso de la vara va a cambiar. You can have consequences for actions, Vas a tener ahora consecuencias por ciertas acciones, losing privileges, etc. perderán privilegios, etc. But when you have no restrictions for someone for so many years, Pero cuando tú no has tenido ningún límite, ninguna restricción por tantos años a una persona, then you put them on them, y entonces tú de repente le pones los límites, that can cause them to further rebel. eso puede provocar que ellos se rebelen aún más. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Y el temor de Jehová what- empieza con la sabiduría. And what is wisdom? ¿Y qué es la sabiduría? Truth, ¿Verdad? rightly
applied. aplicada de una manera correcta. You have a 16-year-old daughter. Tú tienes una hija de 16 años. You haven't been raising her biblically. No la has estado criando bíblicamente. You're a single mom. Eres una madre soltera. Communicate the word to her. Comunícale la palabra de Dios. Repent to her Arrepiéntete delante de and ella be faithful. y sé fiel. Y eso aplicaría para cualquier edad. Does that apply for any age? I think the younger it gets, Yo creo que mientras más joven, más pequeño es, the greater the course correction you can make. puede ser que el más rápido se pueda hacer la corrección. Because the more time you have with them, Porque mientras más tiempo tú tienes con el hijo o la hija, the more impressionable they are. más fácil puede ser moldeado. The greater the course correction can be. Entonces la corrección puede ser más rápido. Just be faithful. Simplemente sé fiel. So, for example, Así que, por ejemplo, if you've not been doing this, you have an 8-year-old. si tú no has estado haciendo esto con un hijo de 8 años, As my brother well said, como el hermano Marcos dijo, repent, arrepiéntete, even if they don't understand the fullness of it. y aunque quizás el niño no entienda todo lo que estás haciendo, Communicate. comunícate con él, Changes are going to be had. cambia la forma en que lo has estado haciendo Begin to spank. y empieza a corregir con la vara. They're not going to receive it well, Quizá no lo van a recibir bien este cambio, but be faithful, be pero sé patient, fiel, sé paciente and always do it in love y siempre hazlo en amor and endure. y permanece, And persiste pray that God will bless your efforts. y presenta al Señor estos esfuerzos. Remember, what's the main issue? ¿Y cuál es el punto principal? El corazón. That's the issue. Ese es el punto. God saves the 16-year-old, Dios salva a uno de 16 años, 8-year-old. a uno de 8 años They will respond more positively y van a responder de manera positiva to your communication and discipline. a tu comunicación y a tu disciplina. ¿Hasta qué edad tenemos responsabilidad de lidiar con ellos? What age do we have? La pregunta la hace una persona que dice, yo tengo un hijo de 24 años que vive en mi casa. Says that I have a kid ¿Hasta qué edad yo tengo esa responsabilidad? in my house. Until what age do I have a responsibility to that? So a son, 24 years old, 24. Un hijo con 24 años Vive todavía en la and casa. still lives at home. okay. So Así que this is when dad needs to say, aquí es cuando papá necesita decir, son, hijo, it's time to get out. es tiempo de salir, It's time to be a man. es tiempo de que te conviertas en un hombre, It's time to fly the coop and go in the world. es tiempo de que ya vueles, dejes el nido y vayas al mundo. Now I get there's all sorts of Y situations, yo sé que hay todo tipo de situación, but you want to see them go. pero usted quiere ver que sus hijos salgan. 24, A los 24 años, he needs to be functioning él tiene que ser ya una persona que esté funcionando as an adult, como un adulto, not living with mom. no vivir con mamá. And listen, if you're doing his laundry, Y si usted le está lavando la ropa cooking his meals, y está cocinando su comida, you're harming him. usted le está haciendo daño. Quit enabling the boy. Deje de hacer esto por su hijo. Let him be a man. Que ya no sea un niño, sino que se convierte en un hombre. Marquito, te necesito. Déjenme añadir algo porque yo sé que hay algunos aspectos culturales involucrados ahí. Y como somos latinos, yo sé que en los Estados Unidos, cuando llegan a los 18, lo están votando. a los 18 le dicen como el chavo, ¿ya te vas? Sin embargo, en nuestros países hay otro tipo de costumbres. Lo que quiero decir es, hay aspectos culturales que cambian y que no están ni bien ni mal, pero hay principios que son absolutos, que deben aplicarse en toda cultura. Be applied in every culture. Entonces, So, de acuerdo con lo que él está diciendo, o sea, tú tienes un hombre o una señorita en tu casa de 24 años in your house, if you have y hay cosas que tú tienes que ser intencional en empezar a ponerle responsabilidad. Pero yo creo que la parte más importante aquí en nuestra cultura, donde normalmente los hijos salen cuando se casan, la parte más importante es entender lo siguiente. live home when they get married. No importa la edad que tengan, mientras están en nuestros hogares, están bajo nuestra jurisdicción.
Eso significa que nosotros somos responsables. Ah, pero que yo no soy cristiano, yo tengo 24 y yo quiero vivir de tal o cual manera. Bueno, hay cosas, yo no puedo pretender que tú te comportes como un cristiano, pero si tú a los 24 quieres vivir bajo mi techo, pero al mismo tiempo quieres tener una novia estilo mundo, acostándote con ella, o quieres llegar borracho a la casa, en mi casa no se puede permitir. Porque yo soy el responsable, el sacerdote del hogar. Todo lo que pasa bajo mi jurisdicción es responsabilidad mía. Pero yo no creo eso, pero yo sí, y yo y mi casa serviremos al Señor. Así que mientras tú estás aquí se va a la iglesia los domingos. No porque él tiene 21 ya y él no quiere ir. Aquí se va a la iglesia los domingos. Yo no me imagino a Josué antes de escribir el versículo decir, espérense, ¿puedo decir esto? Ok, estamos de acuerdo. Yo y mi casa serviremos al Señor. No. Yo soy responsable y yo y mi casa vamos a servir al Señor. Así que yo no creo que sea tan mal por nuestra propia cultura que nuestros hijos salgan cuando se casen, pero sí creo que muchas veces permitimos cosas que no debemos porque ya son adultos. Entonces, si tú eres adulto y quieres vivir como adulto, entonces tienes que pagar tu universidad, tienes que pagar tu comida, tienes que pagar tu diversión, porque usted tiene un hijo de 22 años y él quiere ser adulto y no quiere sujetarse. Ajá, pero o somos adultos, totalmente adultos, o no somos totalmente adultos. Y si tú vives bajo mi techo, tienes que hacer, hay elementos básicos. Por eso a veces es bueno, en nuestra cultura hay casos particulares, ¿verdad?, donde el hijo se está revolteando mucho, y entonces bueno decirle, mira mi amor, para que nuestra relación siga siendo buena, hasta yo te ayudo, ven, vamos a independizarte, tú te mudas, yo te ayudo hasta buscar el sitio. Ahora, después que tú te fuiste, lo que tú hagas, eso no está bajo mi jurisdicción. Ya tú eres un adulto, yo no te, pero que él está vuelto loco. Me entristece, me duele, pero no es mi responsabilidad. Pero no, loco no puede estar mientras está en mi techo, bajo mi techo. Después de todo, precisamente el ejemplo que él trajo de Elí está señalando a hombres que eran adultos y Dios lo hizo responsable a él por lo que ellos habían hecho, porque él no intervino con ellos. O sea, no eran niños, eran adultos. Exactamente. Ok, aquí hay una pregunta, ¿verdad?, que parece caerse de la mata, pero yo creo que es importante por lo que deja detrás. Alguien pregunta aquí, y hay 18 personas que le hicieron amén a esa pregunta: ¿cómo involucro al papá en la crianza de mi hijo? Raising my kids, our kids. How could I involve parents, dads especially? Okay. You want to tackle this one first? I don't want to mess up culturally again. No, you didn't. That's all right. Go ahead. Okay. So, if your husband's not leading like he should, Si su esposo no está dirigiendo en el hogar como debería hacerlo, the worst thing you can do lo peor que tú puedes hacer is nag him. es insistirle e insistirle. The proverb says, El proverbio dice a nagging wife que una mujer que está insistiendo is like a dripping drain. es como una gotera, Better live in the corner of an attic que es mejor vivir en la esquina de un ático than with a contentious wife. que con una mujer contenciosa. The best thing you can do Lo mejor que tú puedes hacer is pray. es orar. That sounds simple, Y eso suena simple, but you have a God in heaven pero tú tienes un Dios en el cielo who governs the hearts of men. que gobierna los corazones de los hombres. Ask him, Pídele a Él, beseech him búscalo a Él, to change your husband's heart. para que Él cambie el corazón de tu esposo. And then encourage him. Y luego anímalo. Encouragement for a man goes a long way. El ánimo, llevar ánimo a un hombre puede lograr mucho. You know, this last 2 years in ministry has been really hard. En los últimos 2 años del ministerio han sido bien difíciles. A lot of trials and tribulations. Muchas pruebas, tribulaciones. But I can tell you one of the greatest things that's ever happened to me Pero yo puedo decirle que una de las cosas mejores que me ha pasado
When I come home and I know I've failed, Cuando yo regreso a la casa, yo sé que he fallado en algún aspecto u otro. I haven't been wise or whatever, No he sido lo suficientemente sabio en algún aspecto. but then my wife Pero luego mi esposa will encourage me. me anima I see you being faithful to the Lord here. y me dice, mira, yo he visto que tú has sido fiel al Señor en esta área. I see you struggling. Yo veo que tú estás luchando. Keep going. Sigue adelante. When I hit that from my wife, Y cuando yo recibo eso de mi esposa, I'm ready to run through a wall. yo estoy listo para atravesar una pared. Ladies, you have more influence over your husbands than you realize. Esposas, ustedes tienen más influencia sobre sus esposos de lo que ustedes se dan cuenta. You can tear your house down Ustedes pueden destruir su hogar or you can build it up. o ustedes pueden edificarlo. Don't nag him. No les insistan. Look at the things he's doing well. Miren las cosas que ellos están haciendo bien. Encourage him. Anímenle. Pray for him. Oren por ellos. And then Matthew 18 as well. Y hagan también Mateo 18. Do confront him, Si hay que confrontarlo, confróntelo. but in love, Pero en amor, with respect. con respeto. And you'll see he'll respond well over time. Y ustedes verán que en el tiempo va a responder bien. If he be in Christ. Si él está en Cristo. ¿Algo más? Simplemente recordar, y nos pasa a todos, que el Espíritu Santo hace una labor exclusiva que solamente le corresponde a Él. Y yo sé que hay mucho deseo de las esposas, de ver a sus esposos asumir más liderazgo y todo, pero no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos transformar a nuestros esposos, esposas, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque mientras lo estamos intentando, lo que estamos logrando es contrario a lo que queremos. Los alejamos, los cansamos, los agotamos. Y como decía el pastor, ora, y nada más. ¿Cómo que nada más? Oh, y usted sabe lo que es orar al Dios de los cielos, que puede transformar, hacer lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Eso es el mejor recurso que tenemos. Así que ora, haz lo que tienes que hacer, habla una, a lo más dos, pero no estés como con una cantaleta, y espera en el Señor. Que el Señor haga lo que solo Él puede hacer, cambiar a tu esposo. Ok. Voy a hacer ahora una serie de preguntas. Todos están conectados con el asunto de la ira. Y tiene varios aspectos que creo que se pueden responder de una manera. Pero son varias preguntas y quiero que tú vayas elaborando eso. Lo primero dice, ¿cómo evitar en la corrección llegar a provocar a nuestros hijos a ira? ¿Cómo darme cuenta que les estoy provocando a ira? Segunda, ¿sería correcto parar la corrección física si un padre tiene retos controlando su ira para evitar maltrato físico? Tercero, ¿cómo lidiar con un niño que al yo disciplinarlo se aira de tal manera que se autoinflige golpes y amenaza con hacerse daño y suicidarse? Repita la cuarta pregunta. La última, ¿cómo lidiar con un niño que cuando yo lo corrijo, entonces explota en ira y se autoinflige golpes y amenaza con hacerse daño y suicidarse? So there's three. Okay. So the first is the father who has an anger problem, a child who gets angry with himself or herself, and then there was the third one. La primera tenía que ver con cómo darme cuenta del tipo de corrección que estoy haciendo que no lo provoque. How am I aware that my correction, my discipline is not provoking him to anger? How do I become aware of that? So, generally speaking, Hablando en sentido general, if a child has anger when disciplined, si un hijo está mostrando ira al ser disciplinado, now this is not always the case, y eso no siempre es el caso, but generally speaking, pero hablando en sentido general, it's because perhaps es porque quizás he's been the recipient of discipline él ha recibido disciplina unjustly, de una manera injusta ungodly, o de una manera que no es piadosa, or with anger. o ha sido disciplinado en ira.
That's not always the case, No siempre es el caso, but what I have found in ministry, pero lo que yo he podido apreciar en el ministerio when we have these issues es que cuando tenemos estos temas and you begin to talk to the family, y empezamos a hablar con la familia, which is part of faithful pastoring, y eso es parte de pastorear fielmente, is you discover es que uno descubre that the father will speak very derogatorily es que el padre le habla de una forma muy degradante al hijo. to the child. Speak to them like they are not smart or wise. Les habla como que ellos no son inteligentes, como que no están entendiendo Belittle the child y está menospreciando a su hijo. and will discipline Y va a ejercer la disciplina with no communication y no hay ningún tipo de comunicación. and will discipline Y disciplina unrighteously. de una manera que no es justa. With that situation, En esa situación, the father's heart issue needs to be addressed. el problema del corazón del padre necesita tratarse. They need to seek. This is why it's helpful to be in a biblical church Y es por eso que es bueno pertenecer a una iglesia bíblica, with godly elders and faithful pastors donde hay ancianos y pastores fieles, and biblical counseling, those sort of y things. consejería bíblica y ese tipo de cosas. So you can help him, De forma tal que usted pueda ayudar a esa familia, ese hold him padre, accountable, y pueda rendirle cuentas, pray for him, y pueda orar por ese padre, equip him. y pueda equiparles. Perhaps he's coming from generations that were just angry people. Quizás es una persona que viene de generaciones de personas That's all he's- airadas y enojadas. That's all he's ever seen and known. Y eso es lo único que él ha visto y conocido. Christ saves us Cristo nos salva and transforms y us. nos transforma. It's so important to be in a biblical church like this one, Y es por eso que es tan importante que estemos en iglesias bíblicas como esta, because then you get cared for. porque usted es cuidado. These issues are not ignored. Estos temas no son ignorados. You're not a number Usted no es simplemente un número más in some pragmatic model. en un laboratorio. Your souls matter. Sus almas son importantes. So that man needs pastoral help, Así que ese hombre necesita ayuda pastoral, encouragement, necesita ánimo and needs to do the hard work by God's grace, y necesita, por la gracia de Dios, hacer ese trabajo difícil through the means of grace, y por los medios de gracia to really mortify that sin. de realmente hacer morir ese pecado. It's almost like in modern days, Es casi como en estos tiempos modernos, at least in the West, por lo menos en el oeste, we're so afraid of talking about mortifying sin. nosotros tenemos tanto miedo de hablar de hacer morir el pecado. I love what John Owen writes about Me this encanta lo que escribe John Owen sobre eso, from the scriptures. de las escrituras. Dear Christian, Cristianos, we're called to war. nosotros somos llamados a una guerra. We're called to mortify sin. Nosotros somos llamados a matar el pecado en nosotros. To not be passive, oh, I have a temper problem. No seamos pasivos y decir, mira, lo que pasa es que yo tengo un problema de temperamento. Okay, you have a temper problem. Ok, ¿tienes un problema de temperamento? Now what? Ahora, ¿qué vas a hacer? Do you hate your sin? ¿Odias tu pecado? Do you see the glory of Christ? ¿Puedes apreciar la gloria de Cristo? Fight. Pelea, Break the chains of the past. rompe esas cadenas del pasado Wage war. y haz la guerra. And you have a faith family and elders coming alongside you Y entonces permite que esta familia de pastores y la iglesia venga al lado de ti to help you in this. para ayudarte en este proceso. So if the husband struggles with anger, Así que si el esposo es como Darth Vader, Darth Vader. That's what he said, right? No. Oh, okay. Yeah. What did he say? If the husband struggles with anger, así que si el esposo I do like está luchando con la ira, no sé de dónde salió eso, then get him the biblical counseling he needs, y reconoce su necesidad de consejería bíblica, where he'll be called to forsake sin and wage war. donde él ha sido llamado para pelear en contra del pecado. If you have a child who gets angry at themselves, Si usted tiene un hijo que se enoja consigo mismo maybe they have a really sensitive conscience, y quizás tiene una conciencia muy sensible and maybe it would not be wise y quizás no sea sabio with the manifestation of their nature por la manifestación de su naturaleza, to wield the rod in that way, quizás usar la vara en esa manera. to find a way to wield the rod Buscar la manera de usar la vara that instructs them, que le instruye a este niño teaches them. y le enseña. Did I answer all the questions?
¿Respondí todas las preguntas? Sí, en parte. Señor Peña. El caso último del niño que se lacera, que amenaza con suicidarse, asumo que tiene ya cierta edad. Puede ser 7, 8 años, quién sabe. Ok. Ese tipo de casos es bueno tratarlo de manera particular, buscar ayuda, porque, como decía el pastor, hay cosas que pueden estar pasando que uno no se está percatando que están produciendo eso. Cuando él predicaba esta mañana, él decía que después de la disciplina uno debe de abrazarlos y decirles te amo. ¿Saben una de las cosas que más me maravilla a mí? Que normalmente lo que ocurre es que antes de que tú vayas a abrazarlo, después que tú los disciplinas en amor y que el ciclo se ha cerrado, son ellos los que vienen a abrazarte a ti. Y ese es el momento de uno decir, mi amor, a mí me duele tanto como a ti, es por amor, yo quiero hacerte bien. Ese es el tipo de cosas que yo siempre digo que me encantaría ver a los psicólogos explicando. Cuando uno disciplina en amor y los niños después que el proceso termina vienen donde uno y se le abrazan. Entonces eso es lo que normalmente sucede, normalmente. Cuando eso no ocurre, y siempre hay casos aquí y allá de niños que no reaccionan así y que reaccionan con ira, entonces sería bueno buscar ayuda y tratarlo de manera particular, porque pueden estar sucediendo algunas cosas ahí que quizás no se está viendo y que en consejería pudieran salir a la luz. Aunque pueda haber manipulación también. Claro que sí, puede haber manipulación. No siempre que un hijo dice, me voy a matar, es verdad. El problema es que en lo que uno lo averigua, Hay que uno tiene que tener mucho cuidado, porque, y sí lo es. Ciertamente.